Radio CIES. Hola a toda la comunidad CIES, bienvenidos a Asociación Libre del Diván a tus Oídos. Soy Gaby Torres y hoy nos acompaña nuevamente el maestro Alejandro Rivera, que siempre nos trae temas que son de interés para toda la sociedad, no solo para la comunidad CIES. Y ahora, bienvenido. Gracias otra vez por invitarme, Gaby. Pues buenísimo, nos fascina que estés aquí porque, bueno, quisimos que nos platicaras ahora de un tema que está muy de moda y tiene que ver con las adicciones, de lo que hablamos la otra vez, pero específicamente con la marihuana. Se va a legalizar, hay como diferentes tipos, en fin, que nos platiques qué va a producir, qué produce en el cerebro, qué efectos produce en el cuerpo y qué va a pasar con esta cuestión de legalizarla y cómo lo ves tú desde las neurociencias. Pues mira, como tal, creo que es un buen debate el decir sí o no que se legalice la marihuana, porque hay varias cosas que se tienen que revisar, ¿no? Yo creo que se necesita mucha investigación para poder entender mucho de lo que hace la marihuana en el cuerpo y lo que puede producir su consumo prolongado. Sin embargo, para esto se necesitaría legalizarla, ¿no? Pero también es como paradójico, porque necesitaremos legalizarla para poder hacer más estudios, pero también si se legaliza y sin saber nosotros todavía perfectamente cómo es que actúa la marihuana dentro de nuestro organismo, pues sería quizá contraproducente el legalizarla, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta un poco difícil de resolver, una cuestión difícil de resolver si se legaliza o no, pero de lo que sí podemos hablar es de lo que sabemos acerca de la marihuana con respecto a lo que hace en nuestro cuerpo, de acuerdo a investigaciones, algunas de las investigaciones que se han hecho en este campo, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabías tú que nosotros tenemos algo que se llama marihuana endógena, es decir, nuestro propio cuerpo construye su marihuana. No sé si habías oído de eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está eso? Pues mira, nosotros tenemos a sustancias químicas que van a derivar en moléculas que como tal tengan efectos similares a los que tiene la marihuana en nuestro cuerpo, ¿no? Moléculas muy similares en su composición química. Por ejemplo, nosotros sabemos que a partir de moléculas de lípidos, que son esta grasita que nosotros tenemos en las membranas de nuestras células, pueden derivarse moléculas a las que nosotros le llamamos endocannabinoides. ¿Por qué? Porque son sustancias endógenas que tienen actividad cannabinoide. La principal, la que se purificó y se encontró en 1990, creo, sí, 1990, fue la anandamida. Esto fue descubierto por un investigador checo y se le puso este nombre porque justamente ananda significa como paz interior, ¿no? Y amida, que tiene que ver como tal con la molécula química, ¿no? Entonces una amida que genera paz interior, ¿no? La anandamida está relacionada íntimamente con el THC, que nosotros sabemos que el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el THC, es el compuesto activo de uno de los muchos compuestos activos que tiene la marihuana. Cuando una persona fuma marihuana, ingresa a su organismo varios compuestos químicos, pero se sabe que el compuesto químico que genera la toxicidad dentro de nuestro sistema nervioso y todo nuestro organismo es este THC. El THC es esta sustancia que como tal va a generar los efectos psicoactivos de la droga. Dentro de estos múltiples compuestos que tiene la marihuana está otro que es el que se llama cannabidiol. Entonces ya tenemos el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es justamente el compuesto activo tóxico y que genera el sentirse high, el sentirse drogado. Y tenemos el cannabidiol, que como tal el cannabidiol podría decirse que es el compuesto menos dañino. El cannabidiol es este compuesto
que permite regular los estados de, por ejemplo, de sueño, de apetito, de dolor, ¿no? Entonces es aquel al que nosotros apostamos como una marihuana medicinal. Si nosotros quisiéramos hablar de esto, cuando nosotros te dicen muchas personas, es que la marihuana sirve para muchas otras cosas, como que se puede utilizar como una medicina, estamos hablando del cannabidiol, porque si nosotros hablamos de delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el THC, ahí ya no estamos hablando de la marihuana medicinal, porque esta es la que te hace estar drogado y la que hace que el sistema nervioso entre en un estado tóxico. Incluso tetrahidrocannabinol puede generar una psicosis por consumo de sustancias, ¿no? A ese grado puede llegar la intoxicación con el THC, a una psicosis, y pues es algo totalmente desagradable, una psicosis. ¿Y la gente sabe que está consumiendo o hay manera de decir este componente sí y este no? No, o sea, justamente la gente creo que sí sabe, porque al día de hoy está muy de moda hablar de THC, o sea, sí, o sea, los consumidores creo que saben perfectamente qué es el THC. Bueno, que el THC es una de las sustancias activas de la marihuana, pero no creo que muchos tengan el conocimiento de entre todos los componentes que existen, el cannabidiol es uno, el THC otro, y los efectos que tiene cada uno, y cuál pueden ser mejor para su organismo, ¿no? ¿Por qué también sucede esto? Obviamente los que la cultivan lo saben, ¿no? Nosotros sabemos que uno de los mecanismos que generan las drogas es un mecanismo que se llama un efecto de tolerancia. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando consumimos alcohol, si nunca hemos consumido alcohol, con una cerveza quizás puedas estar ya totalmente mareado, feliz. Pero si tú ya tienes un historial de estar consumiendo alcohol por muchos años, pues ya ahora necesitas hasta 3 caguamas para poder sentir esa embriaguez, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo va generando tolerancia, y ahora necesito más sustancias para sentirme drogado como me sentí la primera vez. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que se sabe, hay reportes que indican que la marihuana de ahora está siendo modificada por los que la cultivan. Entonces, la marihuana de ahora tiene muchísimo más THC que cannabidiol. Entonces, ¿qué está sucediendo? Las personas a las que se les llaman junkies, los que están consumiendo la droga, pues prácticamente están demandando una marihuana que los ponga más activos, que los drogue como tal, ¿no? Porque ya la marihuana que se estaba generando previamente ya no les hacía nada. Entonces, los que cultivan la marihuana han estado modificando a la planta para que tenga mayor presencia de tetrahidrocannabinol que de cannabidiol. Es decir, nosotros si antes teníamos una proporción de 1 de cannabidiol contra 20 de THC, ahora se ha llegado a encontrar marihuana de 1 de cannabidiol contra 90 de THC. O sea, es más del triple de THC que lo que tenía antes la planta, ¿no? ¿Qué está haciendo esto? Generando un riesgo muy alto en personas que inician por primera vez el consumo de marihuana, porque esta persona que nunca ha tenido contacto con el THC, cuando consume por primera vez una marihuana que tiene el triple o el cuádruple de THC, es una intoxicación masiva en su organismo. ¿Por qué? Porque no está, la otra persona que previamente consumía ese THC tenía ya una resistencia ante esa molécula y ahora necesitaba más para sentirse high, pero ahora estas personas que están iniciando su consumo con este tipo de marihuana que es muy tóxica, pues lo que hace es que puede incluso derivar en una psicosis por consumo de sustancias. Por lo tanto, la marihuana no es tan amable como muchos podrían creer, ¿no? Como muchos podrían creer que es una droga que no es tan dañina como lo son otras sustancias sintéticas. Y la adicción pues se va a comparar con cualquier otra droga, hablando de cómo están aumentando estos niveles, sí, para que genere cada vez más pues placer o satisfacción el consumo. Sí, o sea, por ejemplo, es muy interesante porque nuestro cuerpo, además de que tiene nuestro THC endógeno, que es la anandamida, que es esta sustancia de paz interior, que se utiliza mucho, el cuerpo lo utiliza mucho en procesos de apetito, en procesos de dolor.
también nuestro cuerpo tiene nuestro cannabidiol, que es ¿te acuerdas de la otra sustancia menos dañina? Que se le llama ácido araquidónico, ¿no? El ácido araquidónico es un ácido que genera nuestro cuerpo también y que es pues como tal el hermano del cannabidiol, ¿no? Entonces sabemos que nuestro cuerpo es capaz de generar estas sustancias y como tal, nuestro cuerpo, pues al tener la generación de estas sustancias, necesita también receptores para estas sustancias. Entonces, nosotros sabemos que tenemos dos tipos de receptores, uno que se llama CB1 y otro CB2 como tal, ¿no? Es cannabinoide 1, cannabinoide 2, ¿no? Y sabemos que entonces, cuando nosotros consumimos marihuana, ¿a dónde va a parar esa marihuana? Pues a nuestro CB1 y CB2, porque tenemos ya receptores para eso. Entonces, algo muy impresionante es que este CB1 y CB2 está regado por todo el cuerpo. Es un receptor que está en todas partes de nuestro organismo, o sea, desde el cerebro hasta todo nuestro sistema periférico y en varios órganos. Incluso tenemos en nuestro intestino, tenemos en nuestro hígado, tenemos en nuestros pulmones, en el cerebelo, en la médula, en la corteza, en todos lados están los receptores. Entonces imagínate, cuando fumas marihuana, tienes blancos para todos lados de tu cuerpo. Claro, para todo el cuerpo. Y hablando de la cuestión medicinal, se han hecho pues estudios que ayudan a muchas enfermedades y hay este pleito de si no se legaliza, no se permite, no. Claro, mira, nosotros con respecto a los mecanismos que utilizan los cannabinoides, sabemos que prácticamente son neuromoduladores. ¿A qué me refiero con neuromoduladores? Modulan la sinapsis que se esté llevando a cabo en donde estén presentes los cannabinoides, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen es, tienen un sistema de actividad retrógrada que hace que cuando una neurona está recibiendo estos cannabinoides, bueno, más bien se producen estos cannabinoides en una sinapsis y migran hacia justamente a la presinapsis, es decir, tenemos la posinapsis y la presinapsis, y cuando aquí se activan los cannabinoides salen y empiezan a tener influencia sobre la presinapsis. Esto lo que va a hacer es que justamente la neurotransmisión de la presinapsis esté bajando, es decir, la liberación de neurotransmisor que está ocurriendo empieza a decrementar, por eso está modulando la actividad sináptica. ¿Qué sucede ahí? Que en cuestión medicinal lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, el cannabidiol tiene mucho que ver con la regulación del apetito, la regulación del dolor, del sueño. Por ejemplo, se encontró que en ratones a los que se les noquearon, al decir noquear es que genéticamente les quitaron esos receptores, es decir, ellos ya no producen, ¿no? A eso me refiero cuando yo digo estoy noqueando un gen, es que el ratón ya no lo tiene para nada, ¿no? Entonces el ratón ya no tiene CB1, ya no tiene receptores como tal. Entonces, ¿qué sucedió cuando estos ratones no tenían estos receptores? El animal tenía un desempeño en tareas de memoria muy alto, ¿no? Como tal, se podían generar un mayor aprendizaje que los animales que tenían sus receptores a marihuana normales. También estos animales que les quitaron los receptores, es decir, que ya no están respondiendo a su marihuana endógena o a la marihuana que tú les metas, tenían una tendencia a comer menos. Entonces se encontró que los animales a los que se estimularon con marihuana tendían a ser muy muy obesos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros sabemos perfectamente que la marihuana, uno de los efectos que tiene es regular el apetito a la alta, ¿no? Por eso es el clásico monchis, que le dicen el famoso monchis, que es después de consumir marihuana les da un hambre intensa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los animalitos a los que se les estimulaba con marihuana tenían una mayor probabilidad de generar obesidad. Además también tenían menores desempeños en las pruebas de aprendizaje. Entonces, lo que sabemos ahí es que sí puede haber una regulación medicinal de acuerdo a qué compuesto de la marihuana podamos utilizar para estar modulando ciertas reacciones de nuestro cuerpo, ya sea el dolor, el apetito, el sueño, el humor, pero tenemos que saber bien a qué dosis, qué compuesto, cómo se va a administrar, dónde se va a administrar, y para eso lo que necesitamos es más investigación con marihuana, ¿no? Entonces, a lo que podemos llegar aquí es que solo tenemos investigación, la mayor parte de la investigación es arrojada por modelos animales. Entonces,
para nosotros poder entender bien cómo funciona en el cuerpo humano, pues necesitamos consumidores de marihuana que pues prácticamente nos dejen averiguar qué es, por ejemplo, qué es lo que hace. ¿Qué les pasa? ¿Sí? ¿Qué les sucede? Con respecto a la legalización, pues nosotros sabemos que también el prohibir una sustancia, el prohibir algo, lo único que va a hacer es que la gente quiera consumirla, ¿no? Demandarla. Nosotros sabemos que antes el tabaco, el alcohol también estaban prohibidos, ¿no? Y lo que hizo fue permitir que se saliera de control su consumo, que hubiera guerras de narcotráfico también por alcohol, por tabaco, hasta que se legalizó. El legalizar la sustancia no quiere decir que sea inocuo, no quiere decir que no te haga ningún daño. Nosotros sabemos perfectamente que consumir alcohol nos puede llevar a tener cirrosis, a generar cáncer de garganta, a estar mal prácticamente, ¿no? Igual que el tabaco es 1000 veces más dañino que la marihuana. El tabaco puede generar diversos tipos de cáncer, enfisema pulmonar, la muerte, en comparación con la marihuana. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros al legalizar estas sustancias podemos tener más control. Paradójicamente, legalizándolo se puede tener más control sobre estas sustancias. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que se encargan de vender estas sustancias pues tienen ya marcadas normas, ¿no? Y que saben bien que hay multas si les vendes a menores de edad, a personas que todavía no están conscientes de lo que les puede hacer esta sustancia. Ya los que son conscientes, pues tú eliges si quieres tú sabes lo que te puede causar, ¿no? Si es a tu voluntad libre que quieres consumirla, pues eso está bien, y pues para eso se tienen que crear programas de prevención de adicciones, ¿no? Pero con la marihuana yo creo que podría generarse algo en donde, por ejemplo, nosotros al día de hoy tenemos marihuana sumamente tóxica, que es lo que te decía, ¿no? Con un mayor nivel de THC. Entonces, las opciones para las personas que la consumen es no consumo o consumo la marihuana muy tóxica. Okay. Entonces, quizás si se legalizara, tendríamos una gama de marihuana que se pudiera controlar y podríamos decir tenga menos THC, graduarla, ¿no? Entonces, y además un consumo informado. Y muchas veces cuando se legaliza la droga, pues tiende a bajar como esta parte del consumo, porque ya le estás quitando esa parte de prohibirla, ¿no? Prohibicionista. Atractivo, ¿no? Por prohibido. Exacto. Entonces, yo creo que legalizar la marihuana podría ayudar mucho también en prevenir las enfermedades derivadas del consumo de marihuana, que es muy tóxica, y también ayudar a la investigación. ¿Cuáles son estas enfermedades? Sobre todo la psicosis, ¿no? Sobre todo, para empezar, el deterioro cognitivo. Sabemos que un consumo prolongado de marihuana puede derivar en problemas de memoria, problemas de aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo el más riesgoso es el de la psicosis, ¿no? Entonces muchos creen que legalizando la marihuana habrá un incremento en la población psicótica, ¿no? Pero también ha habido estudios en donde, por ejemplo, en Inglaterra y en Holanda, en donde han sido más amables con la regulación del consumo de marihuana, no se ha incrementado el número de casos de psicosis, ¿no? Entonces, es un problema multifactorial muy difícil de resolver. Porque también habría que considerar el aspecto social. Exacto. Y cultural, y no estamos hablando del primer mundo, en fin. Entonces, lo que sí quisiera que quedara como claro aquí es que la marihuana como tal no es medicinal. Debemos tener un componente que nos ayude a modular algunas de las acciones de nuestro cuerpo, de los efectos fisiológicos que genera nuestro cuerpo, pero no es como tal la marihuana, sino son algunos componentes nada más. Y hay componentes que son tremendamente tóxicos para el organismo y que pueden derivar en que el sujeto se sienta peor, o incluso también se sabe que la marihuana es como la ventana hacia drogas más fuertes, ¿no? Entonces también ahí tenemos que tener mucho cuidado. Claro, porque ¿dónde está el límite? Ya probé esta que sigue. Sí. Oye, y nada más ya para cerrar, la anandamida que produce el cuerpo, ¿se produce en qué circunstancias? Sobre todo, como te decía, para regular efectos de dolor en el cuerpo. O sea, la anandamida
como te decía, nuestro cuerpo tiene receptores por todos lados, ¿no? Es un receptor que anda por todos lados de nuestro cuerpo. Entonces, de lo que se sabe al día de hoy es que puede modular la parte de dolor. O sea, imagínate, cuando nosotros tenemos un dolor muy fuerte, lo que hace la anandamida es permitir que ya la neurotransmisión se esté modulando y ya no genere como tal ese dolor que nosotros estamos sintiendo, ¿no? También puede modular la ingesta de alimentos. Se sabe, por ejemplo, que entre mayor anandamida hay en nuestro cuerpo, menor leptina hay. El leptina es una hormona que se genera para inducir saciedad. Entonces, si nosotros tenemos más anandamida, hay menos leptina, entonces consumimos más alimento. Entonces, si hay menos anandamida, hay más leptina. Entonces, es una modulación muy compleja que ejerce nuestro sistema gracias a estos químicos internos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una maquinaria interna que se va a encargar de estar modulando diversos procesos fisiológicos. Entonces, la anandamida se produce para modular desde el sueño, el ánimo, la ingesta de alimentos, el dolor. Para muchas funciones fisiológicas la ocupa nuestro cuerpo. Y se puede buscar generarla para estados de paz. Eso sí no lo sé, ¿eh? Pero su nombre lo dice. Te lo voy a hacer de tarea para que nos des la receta. Muy bien, eso me agrada. No, pues de manera natural. ¿Sí? Como, por ejemplo, ¿no? Si respiramos profundamente y conscientemente, pues podemos generar muchos beneficios en el cuerpo, claro, incluso placenteros, que pues ahí está, ¿no? Con solo respirar. Sí, o sea, como tal, la naturaleza de nuestro cuerpo es impresionante, ¿no? Y por algo hay esas sustancias, por algo tenemos unas modulaciones tan finas de los niveles de sustancias que tenemos que tener en cierta región de nuestro cuerpo, de cuándo se deben de producir, de cómo se deben de producir, de por qué las tenemos, ¿no? ¿Por qué tenemos anandamida? Una molécula que en su nombre lo dice, que genera paz interior. Pues nuestro cuerpo es tan sabio que se genera para regular y tenernos pues lo más estables en este planeta, ¿no? O sea, como tal tenemos moléculas que nos hacen funcionar bien día con día, ¿no? Ya está mal cuando tú las sacas ya de esa regulación y cuando le metes externamente justamente también sustancias que se parecen a ellas y pues empiezan a quitar la regulación que tenían. Sí, a causar un descontrol. Sí, a generar caos. Pues ya será cuestión de elegir con responsabilidad, de decidir, sí, y bueno. Y de tener más información para tomar una decisión de si se legaliza o no. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Alex, por estar con nosotros, por ilustrarnos. Gracias a toda la comunidad CIES, gracias a Felipe Chávez en la producción, Carlos Bautista, producción y creación de este programa. Soy Gaby Torres. Nos escuchamos y vemos en el próximo Asociación Libre del Diván a tus oídos. Asociación Libre del Diván a tus oídos.